Bienvenidos a la lectura diaria con la Iglesia Linaje Escogido. Soy el pastor Israel Sánchez y juntos estaremos leyendo la palabra de Dios en la traducción lenguaje actual de lunes a sábado durante todo un año. Recuerden que Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que acompáñenme en este día de lectura. La lectura de hoy va desde Éxodo capítulo 23 a Éxodo capítulo 26. Así que acompáñenme a la lectura. Dice la palabra de Dios: no mientan ni den informes falsos que ayuden a malvados a engañar a los jueces. No hagan lo malo solo porque la mayoría de gente lo hace. Si en un pleito legal hacen declaraciones ante un jurado, no digan mentiras como la mayoría de la gente, digan la verdad. Pero tampoco mientan para ayudar a un pobre en un juicio solo por ser pobre. Si ven que algún buey o burro anda perdido, devuélvanselo a su dueño, aunque éste sea enemigo de ustedes. Si ven que un burro ha caído porque no aguanta el peso de su carga, quítensela, aunque el dueño sea enemigo de ustedes. Si tienen que resolver algún asunto legal, no sean injustos con los pobres. No acusen a una persona diciéndole mentiras, ni condenen a muerte a la gente inocente y honesta, porque yo no consideraré inocente al culpable. No acepten dinero de nadie que les pida hacer algo injusto. Esa clase de dinero hace que la gente pierda su honradez y que los jueces condenen al inocente. No maltraten ni esclavicen al refugiado, pues ustedes también fueron extranjeros en Egipto y ya saben lo que es vivir como esclavos en otro país. Durante 6 años podrán cultivar la tierra y recoger sus cosechas, pero el 7º año deberán dejarla descansar. Si la tierra produce algo por sí sola, eso lo dejarán para alimento de la gente pobre y para que los animales salvajes coman lo que sobra. Lo mismo harán con sus plantíos de uvas y de olivos. Durante 6 días podrán trabajar y hacer todo lo que quieran, pero el 7º día deberán descansar. Así podrán descansar sus esclavos, sus bueyes y sus burros, y también los extranjeros que trabajan para ustedes. Cumplan con todas estas leyes y jamás pidan la ayuda de otros dioses, ni siquiera pronuncien su nombre. Cada año harán 3 fiestas religiosas en mi honor. La fiesta de los panes sin levadura la celebrarán en el mes de Aviv, porque en ese mes salieron de Egipto. La fiesta durará 7 días, y en todo el tiempo el pan que coman será sin levadura. Quien venga a adorarme deberá también traerme una ofrenda. Durante la cosecha celebrarán 2 fiestas. La primera será cuando cosechen los primeros frutos de las siembras, y la segunda será cuando cosechen todo lo que haya sembrado, es decir, al terminar el año. Todos los varones adultos deberán presentarme ante mí durante esas 3 fiestas. Cuando maten animales en mi honor, no ofrezcan al mismo tiempo pan con levadura y la sangre del animal, ni guarden las grasas para el día siguiente. Las ofrendas que traigan a mi templo serán de los mejores frutos que produzcan en sus campos. No consiguen cabritos en la leche de su madre. Dios también les dijo: yo enviaré mi ángel para que los proteja y los guíe en el camino que habrá de seguir para llegar al lugar que les he preparado. Obedézcalo siempre, porque yo mismo le he dado autoridad para actuar en mi lugar, y él los castigará si no lo obedecen. Si lo obedecen en todo, trataré con dureza a los enemigos de ustedes. Mi ángel los llevará al país de Canaán, donde ahora viven muchos pueblos a los cuales destruiré por completo. Ustedes no deben adorar a los dioses de esos pueblos, al contrario, deben destruir sus ídolos y sus altares. Adórenme, pues yo soy su Dios. Yo los bendeciré con abundancia de alimentos, nunca dejaré que se enfermen, ni que mueran siendo jóvenes. Todas las mujeres de Israel podrán tener hijos, y todos sus hijos nacerán bien. Cuando ustedes lleguen al país de Canaán, haré que sus habitantes se llenen de miedo y huyan, y antes de que ustedes lleguen enviaré avispas para que ataquen a sus enemigos. Pero no echaré a sus enemigos en el primer año, sino que lo haré poco a poco. Si lo hiciere de una vez, las tierras se echarían a perder y se llenarían de animales salvajes. Lo mejor es esperar que ustedes tengan muchos hijos y ocupen todo el país. El territorio que les voy a dar se extenderá sobre el mar de los juncos hasta el mar Mediterráneo y desde el desierto hasta el río Éufrates. Ustedes dominarán a todos los que vivan allí y los sacarán de ese territorio. No tengan ningún trato con esa gente ni los dejen de seguir viviendo entre ustedes, pues de lo contrario los harán pecar contra mí. Tampoco adoren a sus dioses, porque si lo hacen podrán perder la vida.
Capítulo 24. Dios les dijo: quiero que subas a la montaña para hablar conmigo. Podrán acompañarte Aarón, Nadab, Abiú y 70 jefes de Israel. Pero no quiero que ninguno de ellos se acerque a donde yo estoy. Solo tú podrás acercarte a mí cuando lleguen, y cuando lleguen, quiero que se queden de rodillas a cierta distancia. Aparte de ellos, nadie más deberá subir. Moisés fue y le dijo a los israelitas todo lo que Dios le había ordenado. Ellos estuvieron de acuerdo y dijeron: haremos todo lo que Dios nos ha ordenado. Moisés escribió allí todo lo que Dios le había dicho. Al día siguiente se levantó muy temprano y construyó un altar al pie de la montaña. Además colocó 12 piedras que representan las 12 tribus de Israel. Luego ordenó a unos jóvenes israelitas que presentaran a Dios unos toros como ofrenda de paz. Moisés echó en unos recipientes la mitad de la sangre de los toros y la otra mitad la roció sobre el altar. Después tomó el libro del pacto y se lo leyó a los israelitas. Entonces ellos dijeron: cumpliremos con todo lo que Dios nos ha ordenado. Moisés también tomó entonces la sangre que estaba en los recipientes y la roció sobre el pueblo y le dijo: esta sangre confirma el pacto que Dios ha hecho con ustedes. Moisés subió a la montaña con Aarón, Nadab, Abiú y los 70 jefes israelitas. Allí todos estos israelitas vieron al Dios de Israel y comieron y bebieron, pero Dios no le hizo ningún daño. Bajo los pies de Dios había algo tan brillante como el mismo cielo. Hasta parecía un cristal azul. Después Dios le dijo a Moisés: sube a la montaña y espérame allí, porque voy a darte las tablas de la piedra en las que voy a escribir las leyes y mandamientos para instruir al pueblo de Israel. Moisés se preparó y subió al Sinaí junto con su ayudante Josué, y antes de subir les dijo a los jefes israelitas: esperen aquí, hasta que Josué y yo regresemos. Aarón y Hur se quedarán con ustedes para ayudarles a resolver cualquier problema que tengan. Después de esto, Moisés subió a la montaña del Sinaí. Allí en la parte más alta, Dios se manifestó en todo su poder. A la vista de todos los israelitas, la gloria de Dios era como un fuego que todo lo consumía. Durante 6 días la montaña quedó cubierta por una nube, y desde esa nube Dios llamó a Moisés al 7º día. Moisés entró en la nube y permaneció en la montaña 40 días y 40 noches. Capítulo 25. Dios le dijo a Moisés: habla con los israelitas y diles que traigan una ofrenda, pero no los obligues a dar nada. Quiero que su ofrenda sea voluntaria y de todo corazón. Y esto es lo que quiero que me den: objetos de oro, plata, cobre, tela morada, tela azul, tela roja y tela de lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo y pieles finas, madera de acacia, aceite para las lámparas, perfume para la acacia de consagrar, para el aceite de consagrar y para el incienso perfumado, piedras finas de onice multicolor para ponerlas en las túnicas y chalecos de los sacerdotes principales. Además, quiero que me construyan un santuario para que yo viva entre ustedes. El santuario y todos sus muebles tienen que hacerlos exactamente iguales a lo que te voy a mostrar. Quiero que me hagas un cofre de madera de acacia. Debe medir 1 metro y 10 centímetros de largo, 65 centímetros de ancho y 65 centímetros de alto. Lo debes recubrir de oro por dentro y por fuera y ponerle alrededor una franja de oro. En cada una de las 4 patas le pondrás una argolla de oro, de modo que en cada lado tenga 2 argollas. Haz luego 2 varas de madera de acacia y recúbrelas de oro. Pasa luego esas varas a través de las argollas para transportar el cofre. Nunca le quites de allí, déjalas con las argollas. Cuando te hayan entregado los 10 mandamientos, quiero que las pongas dentro del cofre. Después de eso, quiero que hagas el cofre una tapa de oro puro, de medir 1 metro y 10 centímetros de largo por 65 centímetros de ancho. En cada extremo de la tapa pondrás 2 querubines de oro moldeados a martillo. La tapa y los 2 querubines deben ser de una sola pieza. Los querubines deben quedar uno frente al otro, mirando hacia la tapa y cubriéndola con las alas extendidas. Una vez que hayas puesto la tapa sobre el cofre, pondrás allí adentro los 10 mandamientos. Entre los 2 querubines yo me encontraré contigo y te diré lo que los israelitas deben o no deben hacer. También quiero que hagas una mesa de madera de acacia. Debe medir 95 centímetros de largo, 45 centímetros de ancho y 65 centímetros de alto. Debe recubrirla de oro y ponerle alrededor una franja de oro. También le pondrás un borde de 7 centímetros de ancho con una franja de oro.
En cada una de las 4 patas pondrás una argolla de oro, por las que pasarán las varas para transportar la mesa. Las varas deben ser también de madera de acacia y estar recubiertas de oro. Los platos de la mesa y las cucharas, jarras y copas para las ofrendas de vino deben ser también de oro puro. La mesa es para que se ponga en ella el pan que ustedes deben ofrecerme siempre. También quiero que hagas un candelero moldeado a martillo y a una sola pieza. Todo debe ser de oro, incluyendo las flores que lo adornan. El tronco tendrá 4 flores de almendro, y de las 3 flores inferiores saldrán 6 brazos, 3 a un lado y 3 al otro. De la flor superior saldrá un brazo central. Cada brazo estará adornado con 3 flores de almendro y llevará una lámpara. Así el candelero tendrá 7 lámparas en total. Las lámparas también tendrán forma de flor de almendro y deberán alumbrar hacia el frente. Sus tenazas y ceniceros deben ser también de oro puro. Para hacer el candelero y todos los utensilios tendrán que usar 35 kilos de oro. Pon mucho cuidado, porque todo esto debes hacerlo exactamente igual a lo que te mostraré en la montaña. Capítulo 26. Para el santuario quiero que hagas 10 cortinas de 12 metros y medio de largo por 2 de ancho, y en ellas bordarás 2 querubines. Las cortinas serán de tela de lino fino, tela morada, tela azul y tela roja, y el borde debe ser de un trabajo bien hecho. Cose las cortinas por los bordes, una sobre la otra, en 2 conjuntos de 5 cortinas cada una. Coloca los 2 conjuntos de cortinas uno frente a otro. Ponle 50 ojales de cordones morados en la primera cortina de uno de los 2 conjuntos y otros 50 ojales en la última cortina del otro conjunto. Luego une los 2 conjuntos de cortinas con 50 ganchos de oro para que el santuario quede de una sola pieza. También quiero que tejas 11 paños de pelo de cabra para cubrir el santuario. Cada paño debe medir 13 metros y medio de largo por 2 de ancho. Con 5 de los paños haz una gran cortina y ponle 50 ojales. Con los otros 6 paños haz otra gran cortina y ponle también 50 ojales. El 6º paño se deberá doblar por la parte delantera del toldo que cubre el santuario. Une luego las 2 cortinas con 50 ganchos de bronce para tener un toldo de una sola pieza. Como ese toldo es de 1 metro más largo que el de santuario, dejarás que cuelgue medio metro de un lado y medio metro del otro. Así la parte posterior quedará cubierta. A este toldo lo protegerás con una cubierta de piel de carnero teñido de rojo, y sobre ella pondrás otra cubierta de piel fina. Las paredes del santuario las harás con madera de acacia. Harás 20 tablas para el lado sur, 20 para el lado norte, 6 para el lado oeste, es decir, para la parte posterior del santuario, y 2 más para las 2 esquinas de ese mismo lado. Las 2 tablas de la parte posterior quedarán unidas a la altura de la primera argolla. Todas las tablas deben medir 4 metros y 4 de largo por 65 centímetros de ancho, y deben quedar unidas entre sí por medio de las ranuras. En cada ranura pondrás una base de plata, de modo que cada tabla quedará sostenida por 2 bases de plata. Harás también 15 travesaños de madera de acacia, 5 para sostener las tablas del lado norte, 5 para sostener las tablas del lado sur y 5 para sostener las tablas del lado oeste. El travesaño central deberá pasar por un lado a otro, a media altura de las tablas, recubrirlas de oro cada travesaño y cada tabla. Y a las tablas les pondrás argollas de oro para pasar por ellas los travesaños. Haz el santuario exactamente igual al que te mostré en la montaña. Haz también una cortina de tela morada, tela azul, tela roja y tela de lino fino. Ordena que un artista bordee en ella 2 querubines. Ponle ganchos de oro y cuélgala de 4 postes de madera de acacia recubiertas de oro. Cada poste debe tener una base de plata. Esta cortina servirá para dividir el lugar santo del lugar santísimo. Detrás de esa cortina estará el lugar santísimo, y allí pondrás el cofre del pacto con su tapa. La mesa para el pan que ustedes deben ofrecerme la pondrás en el lugar santo. El candelero quedará en el lado sur frente a la mesa. Para la entrada del santuario quiero que mandes a bordar una cortina de tela morada, de tela azul, de tela roja y de tela de lino fino. Hazle ganchos de oro y cuélgala de 5 postes de madera de acacia recubiertas de oro por los postes sobre las bases de bronce. Amén. ¡Wow!
Cuéntame, ¿qué fue lo que más te impactó de la lectura del día de hoy? Te leo en los comentarios. Personalmente, dos cosas puntuales. La primera, cómo la misericordia de Dios llega a tal punto en la que Dios le da una orden a los agricultores, granjeros y ganaderos israelitas en ese tiempo. Les dice: vean, muchachos, ustedes van a trabajar por 7 años, por 6 años, y el año número séptimo ustedes no van a trabajar. Ese año lo van a tomar de sabático. ¿Para qué? Para que en ese año toda la cosecha que den los frutos, la agricultura, que dé los árboles, que dé el ganado, sea para la gente pobre de la ciudad. De manera que cada 6 años la gente podía esperar ese año séptimo en el cual la gente pobre podía de alguna manera tener recursos para salir de la pobreza. Porque imagínate que por un año entero todo lo que dé la tierra, ellos no pueden tocar nada, sino que ese recurso va a ser exclusivamente para la gente pobre. Pues lo más probable es que esa gente después de ese año salía de la pobreza y salía con un buen plante para comenzar un proyecto, para comenzar un negocio, y que de esa manera, después de 6 años, ya ellos no serían los pobres, sino serían los dadores para sacar de la pobreza a otras personas. Eso fue lo primero. Lo segundo es lo perfecto que es Dios para mostrar su voluntad en la vida de las personas. Con lo que Dios hizo con el tabernáculo, el arca del pacto, los utensilios que se iban a usar y todos los elementos que el Señor usó, lo que me da a entender es que Dios jamás da una palabra que no sea específica. Tengo personas que me dicen: pastor, Dios, tuve un sueño, pero no sé qué significa. Sé que en ese sueño viene de parte de Dios, pero no sé qué significa ese sueño. Vi un dragón y vi 4 ojos y vi 3 patas y vi un café, y yo no sé qué significa eso, porque no sé de qué manera Dios me quiere hablar. Dios no habla de una manera que te haga confundir. Dios es perfecto en lo que dice. Cuando Dios iba a diseñar el tabernáculo, el arca del pacto y los utensilios, le mostró a Moisés absolutamente todo con pelos y señales. Cada detalle, cada medida, cada tiempo, el tipo de herramientas que deberían usar. De manera que el ser humano no ingresó su opinión en nada que tuviera que ver con lo que Dios quería hacer en la tierra. ¿Qué hizo el ser humano? Poner la mano de obra. Pero quien dio todo el diseño fue Dios. De manera que la próxima vez que tú le vayas a pedir a Dios dirección, dile: Señor, dame dirección como se la diste a Moisés cuando construyó el tabernáculo. Que me lo des con pelos y señales, porque tú actúas de esta manera. Y aquí podemos ver a un Dios que da especificaciones para establecer su voluntad. De esa misma manera nosotros tenemos que orar al Dios de las especificaciones. Un abrazo enorme para todos. Nos vemos en una próxima lectura. Adiós.